Buenas, buenas tardes, buenas noches, Hola, buenas depende tardes. cómo va. Eh, Prendo cámara. Ujú. Mientras se va conectando la gente, si quieren anotar en el chat desde dónde se conectan, está bueno por ahí para saber un poco la audiencia. Eh, Me presento y yo soy Bernardo Guigan, el director de Miami Art School Buenos Aires. Eh, y bueno, es un gusto presentarlo a Santiago Olivera, que va a ser el orador del webinar hoy, el docente. Eh, y además es uno de los docentes del programa de liderazgo de cuentas. Les cuento un poco del programa, como para darle un poco el contexto al webinar que va a dar Santiago hoy. Y bueno, después le doy la palabra a Santiago y así también le vamos dando un tiempo a la gente que se termine de conectar. El programa de liderazgo de cuentas surgió por una necesidad que detectamos en la escuela, que es que, nada, cuando uno va avanzando en la carrera, lo ascienden y le cambian el trabajo, porque de hacer el trabajo uno, tiene que empezar a liderar un equipo, a interactuar con otros, y en general no nos preparan en la universidad, en la escuela, todo para liderar. Y lo que notamos también es que no hay programas de liderazgo específicos, o no había programas de liderazgo específicos de la industria de las comunicaciones, ¿sí? Entonces, diseñamos este programa que combina sesiones de coaching con dos coaches con experiencia en la industria, que son Florencia Luque y Miriam Mickelson, con masterclasses con líderes de la industria, ¿sí? Y los líderes son de distintas áreas del mundo de la publicidad. Eh, Del área de cuentas, Santiago, bueno, es quien dicta en la masterclass y un poco da la perspectiva de, bueno, qué significa liderar un equipo de cuentas hoy. Después, líder creativo, Fernando Checheniski, y líder de estrategia, Diego Luque, que dan un poco la perspectiva de cómo es liderar, o de qué necesita un líder de estrategia, un líder creativo, de un líder de cuentas. Y hay un tercer círculo que es, bueno, el líder o la líder del cliente. Bueno, cómo interactuar y qué espera un líder cliente, que ahí convocamos a Paola Aldaz, que ha sido gerente de marketing de Coca-Cola en Colombia, gerente de Mastercard también en Colombia, y a dar su perspectiva. Y todas esas masterclasses se complementan con clases de herramienta que dictan Florencia y Miriam. Eh, Ahora, si les interesa más información sobre el programa, ahora Santiago les va a compartir en su presentación un QR para que puedan bajarla. Y eso es a modo de introducción. Si tienen dudas sobre el programa, o sobre la charla, pueden ir planteándolas en el chat. Vamos a tratar de ir respondiéndolas. Y si tienen dudas más allá de lo que veamos hoy en la charla, para no robar tiempo, me pueden escribir al mail que figura en el chat. Bueno, hecho esta breve reseña, contexto de qué se trata el programa de liderazgo, un poco voy a presentarlo a Santiago. Se va a presentar, va, ¿quién mejor que él para presentarse? Pero digo, cuando con Santiago da clase hace mucho en la escuela y siempre charlamos sobre, bueno, cómo está cambiando la industria. Y uno de los cambios que está pasando, que todos ustedes obviamente están viviendo, tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo está cambiando la manera de trabajar y, bueno, la industria en general. Entonces, nos pareció interesante como temática, como tópico, para analizar el rol del líder o la líder de cuentas a la luz de estos cambios. O sea, ¿qué implica para alguien que lidera un equipo de cuentas y lidera el área de cuentas en una agencia estos cambios y cómo hay que prepararse? Así que ese es un poco el tema del webinar de hoy.
Gracias, Santiago, por, nada, por sumarte y voy a darle la palabra, me pongo mute, Correcto. y los dejo con él. Gracias, Bernie. Bueno, ahora me acabas de matar porque la única cara que veo que está hablando es la mía. Nadie más. Por los primeros 5 minutos, por lo menos prendan las cámaras, chicos. Andrea la vi, una vieja compañera. ¿Qué hace, ¿Qué Andy? haces? Apagué la cámara porque sentí la presión. Bueno, No, no yo llego vengo a ver, con Yapa, no llego a ver con quién estás porque sabés que la con dan Julián Carrera. de Juli Cuandas. ¿Cómo andás, Santi? Bien, Eh, Apagué porque me sentí que estaba todo el mundo con la cámara apagada y apagué. no, pero da. Bueno, Presión social. lo voy a Seba Terzi también. ¿Qué hace Seba? Me está inhibiendo un ¿Cómo poco. va? Bueno, ¿todo bien? Veo un Todo mago muy bien. famoso acá, increíble. No lo voy a deschavar, que se deschave el solo. Después Desde le cuento. Mendoza, un abrazo, te extrañamos. Y veo a alguien de la República de Córdoba. Muy bien eso de la República de Córdoba. No sé quién fue, pero lo puso ahí en el chat. Y me gracias porque es verdad. Bueno, ¿todo bien ustedes? Muy bien, muy bien. María Laura. Entusiasmada con la charla. También. ¿Qué hace María Laura? Hola. Cuando. Bueno, bueno, gracias Bernie por la invitación. Creo que esto lo habíamos hecho una vez el año pasado y dije, bueno, voy a buscar qué fue lo que hablé el año pasado y no lo encontré, así que tuve que armar todo de vuelta el webinar. Así que va a debutar hoy. Pero cuando vos dijiste que a la luz de la irrupción de la inteligencia artificial aparecieron unos cambios y cómo hay que liderar, me puse a pensar que no es el único cambio, sino que es el último cambio, que hay una serie de cambios que estuvieron pasando. Algunas de las personas que están acá los experimentaron más, otros menos, pero a la larga llevó a que lo que llamamos un profesional del área de cuentas hoy tenga características que por ahí no están tan claras y que la idea es tratar de resolverlas, develarlas, aconsejarlas, potenciarlas, discutirlas o pensarlas en el programa, ¿no? Así que, nada, en esta charla que durará lo que ustedes quieren que dure, los que me conocen saben que puedo hablar 3 horas sin parar, no es la idea. Si ustedes hacen preguntas, todos dispuestos, y si no, serán 45 minutos, una cosa así. Em, para que no vean todo el tiempo mi cara, que es medio aburrida, voy a compartir la pantalla. Díganme si funciona esto y ven algo amarillo, así chillón. Perfecto. Bueno, este es el nombre que me pusieron a la presentación, cómo liderar cuentas en tiempos de IA. Y el paréntesis es muy importante y otros cambios no menos importantes, ¿no? Les comentó recién Bernie que el programa está online. Si sacan escanean este QR, los lleva al programa. Lamentablemente, Bernie, tengo que echarte la culpa a vos. Hay un video en el cual aparece mi cara, pero en un así, tipo, por favor, cambiala, porque no es muy vendedor que digamos el programa. Eh, ya lo contó Bernie un poco, 6 superclases con profesores muy talentosos y con algunos no tanto como yo, que arranca, Bernie, corregime, pero es a fin de mes, así que bueno, probablemente alguno lo vea de ustedes en el programa, ojalá los vea todos. Em, yo soy Santiago Olivera, soy publicitario, empecé a trabajar en la década del 80 en publicidad en el área de cuentas, o sea que mi extracción es cuentas. No sé si todos los que están acá trabajan en el área de cuentas o les interesa el área de cuentas o por lo menos el servicio al cliente. Los que no están en el área de cuentas, todo, bueno, ténganme un poco de paciencia. ¿Cómo fue mi carrera y qué fue lo que aprendí? Yo entré en los 80. En aquella época estudiaba publicidad y cuando que vos querías trabajar en una agencia de publicidad tenías dos formas de entrar, tres formas de entrar. Eras cadete, que eran varones, eh, recepcionista o secretarias, que eran mujeres, o trainees, que eran varones o mujeres. Y los trainees eran no rentados. Vos entrabas y te podías quedar 6 meses, un año, laburando como un descosido y no te pagan un mango. Ese fue mi caso, pero como yo necesitaba laburar, los 2 meses me tuve que ir, no pude hacer más un entrenamiento, empecé a buscar trabajo y me salió como asistente de cuentas. O sea que mi primer trabajo fue como así remunerado, fue en una agencia muy chiquitita que se llamaba Marcet como asistente de cuentas. Y durante
vamos a poner 12 años, trabajé pura y exclusivamente en el área de cuentas. Empecé como asistente y después en varias agencias terminé como director general de cuentas, en el 2000 más o menos, en una agencia que se llamaba Pragma FCB. Eh, los que trabajan en el área de cuentas lo habrán experimentado. Asistente, haces la parte más aburrida de toda la agencia de publicidad, pero aprendes mucho. Aprendes básicamente el oficio. La publicidad, ustedes lo saben, por un lado tiene una teoría y el otro lado tiene una práctica. Es ciencia y oficios, siendo muy así binario. El oficio se aprende ejercitándolo y para eso los asistentes de cuentas aprendimos el oficio en ese año, 2 años, 3 años que uno puede estar como asistente. En los 90, los 80 y los 90, de asistente pasabas a ejecutivo, no había ejecutivo junior junior y senior, era ejecutivo, después pasabas a supervisor, a director de grupo, director de grupo y director general de cuentas, que fue un poco mi carrera. Trabajé en agencias como Marcet, Rato, Young Rubicam, la que les conté de Pragma, etc. Y el modelo era, no hay mucha diferencia de lo que todos imaginamos que es cuentas. Después de ahí en el 2000 pasé de director de cuentas o director general de cuentas, me equivoqué, es director general de cuentas y a su vez gerente general. O sea, trabajaba en DDB, después en Savalio TWA, como gerente general de la oficina, pero se ocupaba también, hacía el rol de director general de cuentas. Con lo cual era medio raro porque le dedicaba una parte a cuentas y otra parte a firmar cheques y, no sé, y hablar con recursos humanos, etc. Pero y era interesante porque tu rol como director general de cuentas era un poco más amplio, tenías como una visión un poco más integral de lo que es el negocio de la publicidad, la disciplina publicitaria, con una mirada en cuentas. Y finalmente, a partir del año, no me acuerdo qué año ya, dejé el rol de cuentas y pasé a ser gerente general. Esencialmente, yo creo que eso fue en el caso de Yanni Rubicam en 2017, que estuve 6 años, fue ahí, hasta que, bueno, ustedes saben que Yanni Rubicam cerró y ahí me fui. Y ahora tengo una agencia que se llama Febrero Mail, que ni siquiera soy gerente general, soy socio, no sé, y hago lo que me piden que haga. Así que eso es un poco mi carrera en el área de cuentas. Trabajé en agencias chiquititas, agencias medianas, agencias grandes, agencias locales, agencias multinacionales. Trabajé para clientes muy chiquititos que tenían muy poco presupuesto y hablabas con el dueño, y multinacionales que invertían miles de millones de dólares, que tenías que ir a reuniones en lugares exóticos como Estambul o lo que fuera. Así que un poco una mirada, a mí me vino muy bien para poder entender primero para divertirme, pero después para entender la publicidad de distintos lugares, ¿no? Que no sé cuál es la experiencia de ustedes. Después de muchos años, prefiero trabajar con clientes que no cotizan en bolsa y donde haya pocos rangos de aprobación cuando tenés que trabajar, lo más cercano posible al número uno de la compañía. Esa fue como un poco mi carrera en cuentas. ¿Qué aprendí ahí mientras trabajaba en cuentas? Un montón de cosas, pero esencialmente, ¿qué se espera de un profesional que trabaja en el área de cuentas o qué se esperaba, ¿no? Y un poco es el inicio de todos estos cambios que estuvimos hablando, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que se esperan. Yo voy a decir, los que trabajan en cuentas, corríjanme si no están de acuerdo, levantan la mano y me dicen, Santiago, estás equivocado, eso no se hace o te faltó tal cosa. Pero esencialmente, yo diría que lo primero que hace un profesional de cuentas es la relación con el cliente. De hecho, cuentas es un eufemismo para decir cliente. No sé, nunca averigüé por qué se le dice cuentas, pero ustedes si van a un banco, el que los atiende es un ejecutivo de cuentas, un oficial de cuentas, y que es lo mismo, o sea, es alguien que atiende a un cliente. Entonces, lo principal que hacía el área de cuentas o que hace es la relación con el cliente. Eso es como lo principal. Cuando hay un cliente que trabaja con una agencia de publicidad, no importa qué formato de agencia de publicidad tiene, se le asigna una persona que va a ser el contacto directo que tiene con esa agencia. De hecho, no sé si saben, los de mi generación o anteriores a mí, por ahí recuerdan que a la gente de cuentas se le decía contacto antes, ¿no? Entonces, si alguna vez escuchan la palabra contacto, sepan que es una persona muy, muy mayor. Entonces, esencialmente lo que hacía, el rol principal que tenía una persona en el área de cuentas era una relación con el cliente. Los que vieron Mad Men lo habrán visto. Te sacamos a comer toda la noche, te jugamos al golf, te conseguimos lo que necesitabas, cigarrillo, alcohol y, bueno, y otras cosas. Pero trataban de tener a un cliente contento, ¿no? Después eso mutó, nos volvimos más profesionales y la relación con el cliente la encaramos de otro lugar, que es lo que vamos a ver ahora. El segundo tarea muy importante que tiene el profesional de cuentas es que tiene que administrar todos los recursos que hay en una agencia, literalmente todos. O sea, no hay
lo que ustedes saben es que la publicidad es un trabajo que solamente se puede hacer en equipo y el que administra todos esos equipos y los recursos es el profesional de cuentas, ¿no? Desde eh, cómo hacer un guión, cómo producir, cómo hacer cómo ejecutarlo, cómo llevar ¿cómo se llama? El deployment, bueno, llevar todas esas piezas que producimos a los medios, trabajar incluso con contacto con medios, con productoras, bueno, pero todos los recursos los administraba el profesional de cuentas, o los administra. Y gran parte de la habilidad de un buen profesional de cuentas es administrarlos bien, ¿no? Porque de golpe tenés que luchar contra creativos que no corre o no acepta los tiempos que vos le ponés. Al mismo tiempo tenés la presión del cliente que quiere bajar, no sé, necesita las cosas más rápido o más baratas o lo que fuera. Tenés que hablar con producción. Bueno, todo ese trabajo que hace cuentas, que es para muchos de nosotros la parte más divertida de la publicidad, porque estamos en contacto con todos lados, hablamos con todas las áreas, con todas las personas, y por ahí algunos profesionales adentro de una agencia no tienen esa posibilidad, ¿no? Hay gente que es más estanca y no habla con todas las áreas. Entonces, esa administración de recursos, cuando la hacemos bien, eficiente, los procesos salen en tiempo y en forma, armónicos y los resultados son los esperados y conseguimos los objetivos que nos planteamos, hablan de nosotros como que tuvimos un gran logro como profesionales de cuentas. Y el último, para mí, que era muy importante antes y ha sido muy importante durante mucho tiempo, es que el profesional de cuentas era el que pensaba estratégicamente las marcas. O sea, cuando un cliente iba a una agencia y decía, bueno, tengo que hacer mi comunicación, el desarrollo estratégico estaba encabezado por el profesional de cuentas, ¿no? Entonces, el profesional de cuentas tenía una parte que es la anterior, un buen manejo con el cliente, una buena parte de administración de los recursos de la agencia y una parte de pensamiento estratégico. Era muy difícil encontrar profesionales de cuentas que hicieran las tres cosas bien, estas tres cosas. Hay otras, ¿no? Pero las tres bien. Generalmente había algunos que eran muy buenos administrando el manejo con el cliente. Los clientes querían trabajar con esa persona porque era muy... Y por ahí no eran tan buenos pensando estratégicamente. Otros eran muy buenos pensando estratégicamente y no podían mantener una conversación de 2 minutos con un cliente porque no podían. Otros eran geniales adentro de la agencia, pero después en relación con el cliente no eran tan buenos, etcétera. Pero en general, esa es lo que se espera de un profesional de cuentas. Y eso fue un poco mi carrera. No sé en el caso de ustedes cómo fue, cada uno me podrá contar, pero mi carrera, lo primero que aprendí fue a manejar los recursos de la agencia, siempre entender. Recuerden, por ahí los mejores no lo saben, antes el único contacto que había entre agencia y cliente estaba en el área de cuentas. Cuentas presentaba la creatividad, cuentas presentaba los planes de medios, cuentas presentaba los presupuestos de producción, solo cuentas. El resto de la agencia no veía al cliente, nunca, no tenían contacto. Eso fue mutando, cada vez más hay otras partes de la agencia que tienen contacto con el cliente, con lo cual ese rol de relación con el cliente se modificó o se está modificando. Lo mismo con el manejo de recursos de la agencia, eso sigue siendo parte de la persona de cuentas, pero en algunas agencias, sobre todo las más grandes, hay de golpe coordinadores internos que se ocupan por ahí de esa tarea y cuentas un poco se desliga. Y planeamiento estratégico, bueno, es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué cambios han sucedido a lo largo de estos años y están sucediendo y son lo que están entre paréntesis que estaba en la presentación al principio, ¿no? El primer cambio que sucedió, que fue más o menos en los 80 y nos marcó mucho, es que las agencias dejaron de ser agencias de publicidad. O sea, siguen siendo agencias de publicidad, pero la agencia de publicidad del pasado hacía todo, con lo cual el profesional de cuentas hacía todo. Cuando digo todo es todo, literalmente todo. No había otras agencias. O sea, el cliente decía, necesito hacer algo con mi marca y la única persona que podía hacer eso era su director de cuentas y su agencia de publicidad. Quiero hacer un evento, la agencia de publicidad. Quiero hacer no sé, una activación en un punto de venta, lo hacía la agencia de publicidad. Quiero hacer una campaña de prensa, lo hacía la agencia de publicidad, etcétera, etcétera. Las agencias empezaron a especializar y hay muchas agencias de publicidad. Hay agencias de medios, que son agencias de publicidad. Hay agencias de marketing directo, que son agencias de publicidad. Hay agencias de PR o de relaciones corporativas, que son agencias de publicidad. Y las agencias creativas son agencias de publicidad. Nosotros les llamamos agencias de publicidad a las que son creativas y que heredaron un poco esa tradición, pero todas son agencias de publicidad. Con lo cual, los directores de cuenta o los profesionales de cuenta, dependiendo en qué tipo de agencia de publicidad está, empezaron a especializarse también. Porque digo, si yo trabajo en una agencia de medios y tengo relación con el cliente, mi especialización por ahí tiene que ver con medios y no con creatividad. Lo segundo que pasó, y que fue muy importante, es que apareció el área de planeamiento estratégico. De hecho, es una anécdota personal.
Cuando yo trabajaba en Rato, en el año 1990, David Rato, que los que no lo conocen es como uno de los dos fundadores de la publicidad argentina, contrató a una persona que venía al lado del cliente y creó un área que se llamaba marketing. O sea, dentro de la agencia de publicidad había un área llamada marketing y había una persona que era el director de marketing. Nadie entendía muy bien qué hacía. Estaba el señor ahí, no lo quiero nombrar, se llama Marcelo, el apellido no lo voy a decir, y no entendíamos qué hacía. Se lo vino y dice, ¿qué era este señor? Y dice, bueno, por ahí es el marketing de la agencia, se fue, no sabíamos muy bien qué era. Bueno, era un prototipo de pensamiento, de planeamiento estratégico. David entendió que venía por dónde venían las cosas, pero no lo llegó a articular bien. Desde ahí hasta ahora cambió radicalmente. Todas las agencias tienen un área de estrategia, de planeamiento estratégico, o de planning, como le gusta llamarla. No importa qué tipo de agencia sea, pero ya hay profesionales que se dedican solamente a esto dentro del mundo de las agencias. Con lo cual, esa tarea, que antes era del profesional de cuentas, en muchas agencias ya no es más del profesional de cuentas, pasa a ser de otras personas que se especializaron en eso. Y lo tercero que pasó es que con esta especialización aparecieron tareas específicas, concretas, y proyectos más focalizados y contratos cortos, las dos cosas. Tareas específicas quiere decir que por ahí un cliente te llamaba solamente para que hicieras algo muy específico, lo que estamos haciendo ahora. Te llamo solamente para que me hagas redes sociales, ¿no? Específicamente eso. Trabajo en una agencia, pero lo único que quiero es que me hagas always on, no quiero otra cosa. Eso por un lado, y por otro lado, empezó a pasar algo que antes no sucedía, que es que los clientes contratan a las agencias para periodos cortos. No, antes un contrato era de 5 años, 10 años. Un cliente contrataba una agencia y como mínimo estaba 5 años. Ahora es 2 años es mucho tiempo, los contratos no se firman más de un año y muchas veces lo que se hacen son proyectos. Un cliente llama a una agencia para un proyecto. Eso, las tareas específicas y los contratos cortos generó la aparición de una figura nueva que es el Project Manager. ¿Qué hace el Project Manager? Mira, vos tenés que hacer esto en este periodo, muy cortito. Tu tarea específica está concentrada acá y tenés este tiempo. Para muchos, Project Manager y cuentas es lo mismo, pero no es esencialmente lo mismo. Para mí ese es un cambio muy importante que por ahí no lo tenemos pensado. ¿Cuál es la gran diferencia? El Project Manager le dicen, arrancás este día, tal día tenés que terminar esto y tu tarea es que eso suceda. No tiene que generar una relación con el cliente buena, porque es un proyecto. Si se lleva bien o mal con el cliente, no cambia mucho, porque él tiene un contrato o una tarea que cumplir en 6 meses o un año y se va. Entonces, lo más importante que tiene el Project Manager es que tiene que hacer que ese proyecto salga en tiempo y forma, nada más. Eso solo. Las otras tareas que hacía el profesional de cuentas ya las deja de hacer. En cambio, un profesional de cuentas más tradicional, con un contrato, lo que tiene que hacer es alimentar la relación con el cliente, que tenga una buena relación, que de esa buena relación con el cliente esté contento con la agencia, que ese estar contento implique, te renuevo el contrato, te doy más tareas, te pido más cosas, aumento el presupuesto, te llamo para que participes en otras facetas o otras partes del negocio, y que esa relación sea una relación que genere un círculo virtuoso, ¿no? En el cual se hagan cada vez más cosas y que para la agencia ese cliente se transforme en algo más grande que un simple proyecto. Ese es como un cambio muy importante en la profesión, ¿no? Personas que se volvieron especializadas, que dejan de hacer el pensamiento estratégico y que de golpe están haciendo proyectos muy, muy específicos y muy cortos, que no tienen que perdieron un poco lo que contaba antes de cómo era el profesional de cuentas. Che, ahí yo no veo los chats, pero hay como 8. A ver si alguien me comentó algo. Empecé siendo pasante, trainee, me abrí una agencia de una y terminé haciendo esas 3 cosas. Alguien levanta la mano, perfecto. Si alguien me pregunta, levante la manito que se lo puedo ver. Esos son los cambios más importantes en la profesión. Pero también hubo cambios en la disciplina, ¿no? Esto es en la profesión, me refiero a lo que le pasó al profesional de cuentas. Pero la disciplina, publicidad, también tuvo cambios en este tiempo. O sea, cuando Bernie dijo, la inteligencia artificial es uno de tantos cambios. Entonces hay cambios de la profesión, que son los que acabamos de ver, que son bastante relevantes porque reconfiguran nuestra función y depende lo que la agencia espere de nosotros, lo que nosotros vamos a hacer. Si vamos a hacer un profesional de cuentas más tradicional o más cercano a un project manager, ¿no? Los cambios en la disciplina que yo veo, los más importantes y que nos afectan a nosotros, tanto como profesionales de cuentas, el primero más importante que tenemos que ver es que los medios de comunicación masiva desaparecieron. Eso no es ninguna novedad para ustedes,
Pero es importante recordarlos porque la publicidad es hija de los medios de comunicación masiva. O sea, la publicidad que nosotros hacemos, la tarea que hacemos todos los días, es hija de los medios de comunicación masiva. Todo lo que hacíamos nosotros cuando éramos, hasta hace muy poco tiempo, era crear mensajes que vivían en los medios de comunicación masiva. Al acabar los medios de comunicación masiva, aparece otra cosa. O sea, por lo pronto tenemos que desaprender lo que sabíamos de cómo era construir comunicación en medios de comunicación masiva y tuvimos que aprender a hacer otras cosas. Pero básicamente lo más importante es que se rompe el axioma crítico de la publicidad, ¿no? Que era alcance y cobertura, que en nuestras piezas la veía mucha gente y viéndola muchas veces se conseguían resultados. Eso se rompió y sobre eso tenemos que aprender. El segundo cambio, que es también muy, muy importante, es la aparición de Internet, porque la aparición de Internet lo que hace es, yo lo puse aparición de Internet, pero también esto arranca con algo que algunos recordarán, que es cuando apareció la televisión por cable, que eso hizo que la gente dejara de ver las tandas de publicidad, porque ya no había publicidad o porque podía ser zapping, etcétera. Pero cuando aparece Internet, el, el- el- el núcleo, ¿cómo se llama? El concentrador de la atención de la gente se mudó de los medios de comunicación masiva hacia Internet, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo que dedicamos nosotros a una pantalla estaba en Internet y no en los medios de comunicación masiva. Y esa aparición de Internet implicó que, ¿qué es Internet? Ustedes por ahí no lo recuerdan, los que son de mi generación, los que vivieron esa época por ahí sí, teníamos que definir qué era Internet. ¿Era un medio? ¿Era un medio de comunicación masiva? ¿Era un medio de qué sé yo, de comunicación uno a uno, de marketing directo? ¿Qué era? Y durante un tiempo tuvimos que entender qué era, porque entendiendo qué era Internet, podíamos saber cómo hacer comunicación en Internet, ¿no? Ese fue un cambio bastante importante, con todo lo que trajo aparejado Internet, ¿no? Entre ellos, los nuevos medios. O sea, la mayoría de los nuevos medios que nosotros ahora nombramos existen gracias a que existe Internet, ¿no? O sea, Reddit solo puede existir si está Internet, o Discord, o Twitch. O sea, todos estos nuevos medios que aparecen, o las redes sociales, aparecen a partir de Internet. Pero todos esos medios son nuevos, ¿no? No sé quiénes de ustedes estudiaron publicidad, pero dígame cuántos de ustedes tuvieron una materia que se llamaba Cómo comunicar en Discord. Me parece que no existía esa materia o ese tópico. Entonces alguien lo tuvo que aprender. Che, ¿qué se hace en Discord? ¿No? ¿Cómo se comunica en Snapchat? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cómo funciona? Entonces todo eso lo tenemos que aprender. Era tarea de todos los que trabajamos en publicidad, pero un cambio en la disciplina muy grande, porque teníamos los medios de comunicación masiva, que era bastante sencillo. Tenemos que hacer propaganda de tele, aviso gráfica, spot de radio, afichería pública, y ponerle un poco más, a un mailing, un folleto, un brochure y no sé, una demo en un supermercado, a esto que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esa aparición de los nuevos medios masivos, de los nuevos medios, perdón, reconfigura a la disciplina. La disciplina tal cual la conocemos es otra, no es la misma que teníamos antes, y nosotros somos parte de esa disciplina. Y por último, que es la novedad más grande de todas, que es el que nos alteró todo, es la aparición del smartphone, ¿no? A partir del 2007, pero vamos a poner 2010 como fecha, es ya los seres humanos vivimos en entorno digital. O sea, la aparición del smartphone hace que estemos todo el día en entorno digital. O sea, y todos nosotros los que estamos acá sabemos que la próxima etapa es que ya no vamos a tener smartphones, sino que vamos a tener un chip en la cabeza que nos va a conectar a Internet y a todos los lugares estos, etcétera, ¿no? Vamos a hacer directamente cyborgs. Pero eso cambió todo, ¿no? Porque antes yo tenía que ir a buscar a las audiencias y encontrar el momento que estaban viendo un medio. Ahora viven permanentemente ahí adentro. O sea, todo el tiempo están. Todos nosotros estamos permanentemente conectados a Internet, gracias al smartphone. ¿A qué estamos conectados? Es la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo home banking? ¿Estamos escuchando a un señor que nos habla de cómo era la publicidad en los 80? ¿Estamos viendo en Instagram lo que Instagram quiere que veamos? Bueno, ese es el gran cambio en la disciplina. Y sobre eso tuvimos que aprender todos, todos. Algunos no quisimos aprender y no fuimos, otros le ponemos garra y otros venimos a estas charlas para ver qué podemos resolver. O sea que hay un cambio en la profesión y hay cambios en la disciplina. Lentamente esto generó un nuevo modelo de comunicación. El modelo de comunicación tradicional que nosotros conocíamos, que era el medio de la publicidad basada en los medios masivos de comunicación, eh, se acaba y empieza un nuevo modelo de comunicación. ¿Está cerrado este nuevo modelo de comunicación? Ya tenemos libros, ya tenemos teoría, como íbamos a la facultad en la década del 60, el 70 y los 80, que leíamos libros y nos decían lo que había que hacer, y si nosotros seguíamos lo que decían los libros, podíamos conseguir los resultados. No.
este nuevo modelo de comunicación no está cerrado, está en construcción. O sea, estamos armándolo entre todos. Pero ya hay cosas, ciertas cosas que indican cómo se tiene que hacer publicidad en la época que vivimos, ¿no? Ya hay ciertas pautas, ciertas premisas que si nosotros les prestamos atención, nos permiten trabajar en comunicación comercial, comunicación publicitaria, comunicaciones de marketing, de una forma, por lo menos, no sé si más eficiente, pero más eficaz. Entonces, y eso es lo que todos tratamos de aprender, ¿eh? No solamente los profesionales de cuentas, sino todos los que trabajamos en el nuevo modelo de comunicación, que para mí tiene como tres aristas principales, ¿no? Hoy, por ahí mañana cambia todo y no sé. El primero es que lo que todo el mundo decía, de hecho, había una agencia de publicidad tradicional, muy tradicional, que lo usaba como eslogan. Lo que todo el mundo decía que era la mejor herramienta de comunicación, que era el boca a boca, pero no se podía ejecutar, ahora sí se puede ejecutar. Entonces vuelve algo que le es muy natural y muy central al ser humano, que es el boca a boca, ¿no? Que es la forma que tuvo de comunicarse la humanidad hasta más o menos la que apareció la radio. Después eso se acabó con los medios de comunicación masiva y ahora que caen los medios de comunicación masiva aparece de vuelta el boca a boca. Entonces, lo que sí tenemos claro es que el boca a boca funciona. Hoy, antes de entrar acá, mientras estaba esperando, me aparece en Twitter una conversación que se generó en los comentarios de un producto de Mercado Libre, ¿no? Que generó una conversación muy larga, donde la gente hablaba entre ellos de características del producto de forma muy graciosa, pero más o menos había 35 mensajes. Eso es boca a boca. Boca a boca es lo que hacemos nosotros cuando vamos a Google Maps y nos fijamos si el bar de la esquina está abierto o no está abierto, si es bueno o no es bueno, si hay cucarachas o hay ratas o lo que fuera. O sea, boca a boca es cuando elegimos Booking y nos fijamos la calificación que tiene cada hotel. O sea, descubrimos que el boca a boca funciona y que lo que pasó ahora es que funciona en escala global y súper rápida gracias a la tecnología, que antes no podía hacer. Antes era un proceso muy lento porque era humano, era una persona que le hablaba a la otra y así iba pasándose. Ahora eso funciona de una forma súper eficiente. Los que trabajamos en publicidad y los que trabajamos en el área de cuentas nunca nos enseñaron cómo se hace comunicación boca a boca. La tuvimos que aprender, la estamos aprendiendo, no sabemos. Sabemos cómo se hace un comercial de televisión de 30 segundos que nos haga llorar. Lo sabemos hacer perfectamente bien. ¿Cómo se hace comunicación boca a boca? ¿Cómo hacemos que las marcas sean famosas gracias al boca a boca? Lo estamos aprendiendo. Justo hoy hablaba con otra persona de marcas que lo hacen bien esto, y uno me dijo, bueno, las zapatillas On. Las zapatillas On no tienen publicidad, y sin embargo vos que caminás por Buenos Aires y ves un montón de gente con zapatillas On. ¿Por qué las compraron? Si nunca vieron publicidad, ni siquiera se venden en Argentina o se venden muy poco. ¿Por qué mucha gente las usa? Bueno, esa construcción de esa marca se hizo con boca a boca, con un formato de boca a boca. ¿De dónde podemos aprender cómo funciona el boca a boca? Bueno, de algo muy importante que es el artefacto comunicacional del siglo XXI, ¿no? Que es el artefacto de vuelta comunicacional más importante y más relevante que tiene el siglo XXI, que es el meme, ¿no? Los memes es como el sueño de todas las marcas. Hago algo y que de golpe explote y que todo el mundo lo comparta y gire y empieza a viralizarse de una forma violenta y que algo que pasa acá haga que millones de personas lo vean, que lo entiendan rápidamente, que les provoque algo, que les vean un impacto, que lo quieran compartir. O sea, el meme es todo eso, es todo lo que nosotros le pedimos a una pieza publicitaria. Y lo vemos todos los días. O sea, está delante de nuestros ojos por todos lados. Los memes aparecen por todos lados. Si nosotros pudiésemos eh, aprender cómo se hace un meme, me refiero a los exitosos, y lo aplicáramos a piezas publicitarias, tendríamos mucho éxito. A veces sucede. Hay casos concretos que sucede, que de golpe las marcas les pasa eso, ¿no? Y muchos de ustedes habrán visto, recibido por WhatsApp o bien en algún lado, que vieron piezas publicitarias que le sacan la marca al final y operan como meme. Digo, mira qué lindo este video del padre que le cuenta a sus hijos tal cosa, qué sé yo, lo que fuera, y en realidad es una pieza publicitaria. O sea que el nuevo modelo de comunicación tiende a emular a los memes. Y de hecho, uno de los grandes publicitarios del mundo, Nissan Guanais, que ustedes lo deben conocer, que es brasileño, una mega estrella de la publicidad, él dice que la publicidad tiene que ser memerable, directamente, le puso un nombre, es memerable, no memorable, memerable. Tenemos que hacer piezas que se comporten como memes. Y el tercer elemento que tiene el modelo de comunicación son los influencers, ¿no? Básicamente, ¿qué hacen los influencers? Tienen una comunidad, tienen llegada,
son amplificadores del boca a boca. Nosotros, si queremos boca a boca, el influencer lo hace funcionar. Entonces, nosotros podemos usarlos a ellos, incluso como emulando a los medios de comunicación masiva, ¿no? ¿Cómo funcionan los influencers? De muchas formas. Hay influencers que funcionan simplemente como medio, que los queremos simplemente para que nombren nuestra marca. Hay otros que son embajadores de marca, hay otros que son creadores de contenido con la marca, que son los famosos content creators, etc. O sea que el modelo de comunicación tiene estas nuevas aristas. Son cosas nuevas. Son para los que tienen acá, que están escuchando esto, que tienen menos de 25 años, no son nada nuevo. Me van a decir, Santiago, el mundo es así. ¿De qué me estás hablando? Yo nací y ya había boca a boca, yo nací y había memes, yo nací y había influencer, ¿de qué me estás contando? Pero cuando van a las carreras de publicidad no tiene una materia que se llama meme. Entonces se deben preguntar por eso. Es más, le voy a contar algo. Fui la otra vez a dar una clase a tomar exámenes finales a una universidad y me hablaban de BTL. Y yo dije, ¿por qué hablan de BTL? O sea, es como que es una clasificación medio vieja, ya no se usa más BTL. ¿Por qué siguen usando BTL? O sea que si hablan de BTL, ¿cómo van a hablar de memes? Es algo. Entonces, para mí es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay cambios como dije antes, en la disciplina, hay cambios en la profesión y ahí está apareciendo un nuevo modelo de comunicación. O sea que estos son los grandes cambios que suceden. En el 2017, ven ahí abajo, ese soy yo, sin barba y más joven. En el 2017 hubo un congreso latinoamericano de publicidad en Argentina y en ese congreso hubo un panel de cuentas, de profesionales de cuentas. Yo estoy ahí en la esquinita, sería a la derecha de la pantalla, a mi izquierda, había 7 profesionales más de cuentas, éramos 8, ante una audiencia muy grande en un panel donde la pregunta era, ¿qué tiene que hacer el profesional de cuentas en el futuro? ¿No? Es un poquito lo que estamos haciendo ahora acá. Esto fue hace 9 años. Y cada uno daba su opinión. Hablamos 10 minutos, 8 minutos cada uno, vino como es un panel, y después había discusión entre todos nosotros, preguntas, etcétera. En mi intervención yo dije esto. La inteligencia artificial va a reemplazar por lo menos el 80% de los puestos de trabajo que tienen estas agencias de servicio. Y lo va a hacer pronto. Y a mi modo de ver, no sé si hay creativos acá en la sala, va a empezar por el área creativa de esas agencias. Todos pensamos que era la última área que se iba a ver afectada por la inteligencia artificial y para mí es la primera de todas, la primera. Cuentas ya se vio afectada. Bueno, no sé si se escuchó bien. Cuando terminé de decir eso, mis 7 colegas que están ahí me cagaron a trompadas. Me dijeron, la inteligencia artificial no va a pasar nada, no va a reemplazar nada, ¿qué es la idea? Bueno, de todo. Sí, bueno. 6 meses después de esto, fue el Ojo Iberoamericano de la Publicidad, no sé si lo conocen, y un colega y yo hicimos un taller de inteligencia artificial. 6 meses después de esto, en el 2017. ¿Cuánta gente creen que había escuchando el taller de inteligencia artificial en las comunicaciones? 10 personas. Había 1000 inscriptos en el Ojo de Publicidad, en el Ojo Iberoamericano, y había 10 personas escuchando inteligencia artificial. Con Juan Cruz, que está acá, hicimos ¿qué fue? Hace 8 meses, 9 meses, 10 meses en Buenos Aires, el AI Weekend. ¿Cuánto había? ¿1000 personas? 900 y sí. Esa persona. No lo hago para hacerme canchero. Lo que quiero decir es, la inteligencia artificial era un problema en ese momento. Cuando yo dije esto no era ningún iluminado, era simplemente que había visto un comercial de televisión hecho con inteligencia artificial que salió en Japón ese mismo año, un poquito antes, lo hizo McCann, salió al aire, si lo buscan, se llama, una marca de chicle que se llama Clarets, eh, y era, bueno, llamativo, y un poco planteó eso. Si quieren ver la charla entera, porque habla de el profesional de cuentas del futuro, o sea, si fue hace 9 años, ese profesional de cuentas actual, porque todos estamos proyectando el futuro, la pueden, la pueden escanear de acá. Si entran acá, aparece YouTube y está todo este panel que dura más o menos 1 hora y media con todos los profesionales de cuentas hablando de las maravillas que es lo que iba a pasar con el área de cuentas. Así que, bueno, lo dejo un ratito ahí para el que lo quiera sacar. Es divertido, la verdad que vale la pena. Se generó mucho debate, pero mi planteo es esencial en ese momento y sigue siendo ahora, es el siguiente. Es gran parte del trabajo que se hace en comunicaciones, ya escucharon mi nombre, dije el número, yo dije 80%. Ese trabajo es un trabajo que no requiere de mucha elaboración, mucha sofisticación, mucho vuelo.
Es el trabajo, si ustedes ahora entran, todos deben tener el celular prendido, entren a su sitio web favorito de noticias, el que fuera, Infobae, La Nación, Clarín, el que se les ocurra, y todos les van a aparecer un montón de banners y de pop-ups, lo que fuera, y son todos muy malos. Eso es publicidad. Eso es el 80% de la publicidad. Todo eso, esa es mi planteo en esa charla que tuve ahí con mis colegas, no necesita de mucha sofisticación, de mucha intelectualidad, de mucho talento, de mucha creatividad, de mucha... Nada, lo puede hacer una máquina. Si una máquina puede hacer un disco que está entre los más escuchados de Spotify y es una máquina, ¿cómo no va a poder hacer un aviso que diga 2x1 en el tal local un viernes a la tarde? O sea, lo puede hacer. Y es lo que está pasando ahora. Ahora, eso que hace la inteligencia artificial, en el mundo de la publicidad, es lo que hacían los creativos, no lo que hacían los cuentas. Por eso yo dije, lo que va a reemplazar la inteligencia artificial es a los creativos, no a la gente de cuentas. O sea, la inteligencia artificial llegó, y por ahora, para reemplazar a creativos, ¿no? No a cuentas. Entonces es una buena noticia para la gente de cuentas. Es una pésima noticia para los creativos, pero una gran noticia para la gente de cuentas. Pues no reemplazó. Cuentas ya fue reemplazada antes. El profesional de cuentas ya tuvo reemplazos previos, no reemplazo, pero tuvo muchas posiciones. Yo les conté que existía, no lo mencioné, pero existía la secretaria de cuentas antes y fue desapareciendo. Y muchas posiciones fueron desapareciendo. Y muchas cosas, cuentas, se tuvo que achicar porque muchas cosas fueron reemplazadas por la tecnología. Antes las órdenes de trabajo se hacían a manos en un sobre de cartón, ahora no se necesita. Cuando se había que hacer informes de reunión a un cliente, se escribían a máquina, se escribían en un papel, se sacaban fotocopias y se mandaban en un cadete. Todo eso desapareció. O sea, hay un montón de cosas que la tecnología fue reemplazando cuentas. Un montón. Fueron de a poquito. Bueno, ahora le tocó a Creativos. Creativos pensó que no le iba a pasar nunca nada y le pasó. Le está pasando ahora. Entonces, la inteligencia artificial, a mi modo de ver, en lo que claramente cambia la disciplina, cambia la profesión, cambia la industria, definitivamente. Si a ustedes les interesa lo que pasa con la publicidad, habrán leído noticias de lo que está pasando en el mundo. Todos los grandes holdings de publicidad están echando gente a lo pavote, o sea, a lo pavote. Y va a seguir pasando porque hay montones de tareas que hacían personas que ahora las hacen la inteligencia artificial. Ahora, si ustedes cliquean 2 veces sobre cuáles son, la mayoría son creativos o gente que trabaja en el área creativa. No sé, creadores de contenido, diseñadores, redactores, directores de arte, muchas de esas, pero no es que reemplazan al creativo, reemplazan a ciertos creativos que hacían ciertas tareas de publicidad, que justamente eran la mayoría, el 80% de las cosas que no requieren valor agregado. Entonces, ese es el contexto en el cual digamos, che, ahora vamos a trabajar, nosotros como profesionales de cuentas, con máquinas. Antes trabajamos con personas, que era la gran pelea que teníamos los que trabajamos en cuentas. Che, tengo que ir a pedirle a una dupla creativa que me haga un posteo para contar que Dibu se comió 4 goles hoy y que estamos preocupados con la finalísima. Bueno, hacémelo y lo tengo que hacer en 3 horas. Ahora ya no, se acabó eso. O sea, ahora tengo que ir, me doy vuelta y veo una máquina y le digo a la máquina que tiene que hacer lo que sea. Ya no lidio con personas, lidio con máquinas, ¿no? Que es el famoso prompteo o lo que fuera. Entonces, es un gran, gran cambio que la inteligencia artificial nos está trayendo a nosotros. O sea, nosotros, como cuentas, no estamos siendo reemplazados por la inteligencia artificial todavía, no estamos siendo reemplazados, pero sí tenemos que trabajar con máquinas, ¿no? Ese es como un cambio. Antes hablábamos con personas, ahora tenemos que hablar con máquinas. Máquinas y personas. Si somos profesionales de cuentas que supimos hacer todas las cosas que se pedía de cuentas, simplemente nos agregaron alguien más con quien interactuar. Interactuamos con clientes, interactuamos con proveedores, interactuamos con otras áreas de la agencia. Ahora, máquinas. Y deberíamos poder solucionarlo. Todos estamos aprendiendo, pero esencialmente lo que es la inteligencia artificial, esencialmente es un poco esto, ¿no? Es cómo hago yo para trabajar con robots, con agentes, con una tecnología novedosa que es tan inteligente como yo, para crear comunicación, ¿no? Y que lo voy a tener que hacer porque, nos gusta o no, la inteligencia artificial no solo es más rápida y puede hacer más cosas en menos tiempo, sino que es más barata. Y lamentablemente los clientes quieren pagar menos, siempre quisieron pagar menos. Entonces ahora que pueden pagar menos, van a pagar menos, claramente. Con lo cual no podemos escaparnos, no le podemos decir al cliente, no, mira, me gusta más el trabajo artesanal, así que mis 800 empleados los voy a mantener y te voy a seguir cobrando. Se da la vuelta y decir, me voy a otra agencia, lo siento. Con lo cual
se va a achicar eso y vamos a tener que trabajar sí o sí con máquinas. Eh, ¿Esto es el fin del área creativa? No, no es el fin, ya lo dije al principio. No toda la publicidad es robotizable o automatizable, pero cada vez más. Justo hoy o ayer salió un podcast, no sé si les interesa el podcast, un podcast de unos chicos que trabajan, universitarios o jóvenes profesionales que hacen con algunos referentes de la publicidad y lo llamaron a Fernando B. Olmos, que es un prócer de la publicidad argentina, por decirlo de alguna forma. Y él platica, él es más radical que yo. Yo pensé que no era tan radical, es más radical. Él dice, no, 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 la inteligencia artificial va a ser incluso eso. Va a ser comerciales emotivos, va a ser piezas súper sensibles que van a tocar la fibra íntima de las personas, nos van a hacer emocionar, nos van a hacer llorar y lo van a hacer máquinas. Él piensa que literalmente todo va a poder ser reemplazado por inteligencia artificial. Yo creo que no, pero bueno, lo veremos. Em, entonces, dicho esto, ¿qué nos espera a nosotros como profesionales de cuentas? Nosotros tenemos que liderar, tenemos una responsabilidad, de hecho, no, mm, hoy por hoy no estamos desapareciendo, la inteligencia artificial no nos está reemplazando y estamos activos. Lo que pasa es que estamos cambiando por todo lo que conté. Cambió la disciplina, cambió la profesión, apareció la inteligencia artificial, cambió el modelo de comunicación, hay un nuevo modelo de comunicación. ¿Qué nos espera a nosotros? Entonces, no hay respuesta acá, chicos, vayan a hacer el curso. Sí, hay una pre-respuesta. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, porque de vuelta somos bastante centrales en el proceso de la comunicación, es dominarlas a las comunicaciones de marketing. Tenemos que dominarlas. O sea, dominarlas quiere decir no podemos no saberla. Y es mucho más difícil que antes, porque de vuelta, vos entrabas a una agencia y aprendías el oficio, en 2 años sabías cómo se hacía un comercial de televisión, desde lo formal y desde lo conceptual, sabías lo mismo con cada una de las piezas. Ahora, las comunicaciones, viene un cliente y nos dice, yo quiero ser relevante en TikTok. Todos los que están acá me pueden decir que saben 100% qué recomendarle a un cliente en este momento para ser relevante en TikTok. Ponele que lo sepan. Pero lo mismo que te dicen en TikTok te lo van a decir en todas las otras plataformas, medios o puntos de contacto que tiene una marca con sus audiencias, ¿no? Eh, Tengo que dominarlas de alguna forma. Me tengo que capacitar, tengo que aprender, tengo que entender, pero lo tengo que hacer. Si no lo hago, voy a quedar afuera. O sea, porque alguien lo va a hacer por mí. Y lo que nosotros vendemos a los clientes es esto. Si nosotros no le podemos ver esto, el cliente va a decir, bueno, no te necesito a vos, lo hago yo o busco a alguien que lo sepa hacer. Entonces, eso es complejo, es un esfuerzo dominar las comunicaciones de marketing porque, como dije antes, no tenemos claro cuál es el nuevo modelo, pero tenemos que sí o sí esforzarnos por dominarlas. Tenemos que entender cómo funcionan, cómo se trabaja, cómo se hace, cómo se articula cada una, qué puedo esperar. Encima ahora estamos todos algoritmizados, con lo cual es más complejo, pero es un gran desafío que tiene el profesional de cuentas. El segundo es, la mayoría de las marcas quieren ser masivas. Hay muy pocas marcas que dicen, yo no quiero ser masivo, ¿no? Todas las marcas quieren ser masivas. ¿Masivas qué quiere decir? Quiero que me compre mucha gente para vender mucho. La mayoría quieren ser masivas. Entonces, para ser masivos hay que trabajar. Antes teníamos una ventaja, que había medios masivos, ahora no hay medios masivos. Con lo cual nosotros tenemos que ser especialistas en eso. Me llama, vamos a poner una marca BYD, ¿no? La nueva marca de autos eléctricos que viene de China a Argentina. BYD quiere ser el líder del mercado, o va a querer ser, que es lo que le pasa a todas las marcas. Bueno, ¿cómo lo hago si no tengo medios masivos de comunicación? ¿De qué forma vos, agencia, me ayudás a que yo sea la marca líder? ¿No? Y que la gente que pensaba que si es chino es malo, ahora piense que BYD es la mejor marca de autos del mundo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces tenemos que ser especialistas en eso. Nosotros tenemos que ayudar a las marcas a decir, mira, vos vas a ser masivo, todo el mundo te va a conocer, y no solo te va a conocer, que es awareness, que es bastante fácil de conocerlo, sino que todos van a pensar lo mismo de vos. O sea que vamos a tener un posicionamiento unificado y eso te lo voy a decir yo cómo hacerlo, sin medios masivos. O sea, esto es muy importante que lo aprendamos. Voy a mirar un poco el chat porque me parece pim, pim, pim. A ver. Le falta una vuelta, se llama, me dijo alguien. Sí. Perfecto. Tengo justo un ejemplo con BID que para los que conocen de Mendoza hay una fiesta que se llama la Fiesta de la Vendimia y este fin de semana hay un carrusel y BID con una idea que trabajamos va a poner la camioneta arriba de un camión
para que vaya por ese desfile. Y es la primera intervención, no más, no en un medio masivo que hace la marca, porque acaba de llegar acá a la provincia y creo que bueno, un poco, viste. Bueno, eso lo que tiene interesante es esto. Me imagino que va a pasar esto. No sé cuánta gente hay en la vendimia, pero vamos a poner un número gigantesco. 100.000 personas lo ven. Son 45 millones de argentinos. 100.000 es nada. Pero, ¿qué van a hacer ustedes seguramente? Van a grabarlo, van a hacer cosas, van a crear contenido, snack content, bla, 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 y lo van a empezar a mover. Ese mover es boca a boca. Y van a seguramente usar influencers para agitarlo más y que después de X tiempo todos los mendocinos vean esa acción y que la vean y que si no son todos los mendocinos, que sean todos los argentinos o lo que fuera. O sea, van a hacer esa tarea. Pero ese proceso que acabo de contar yo, uno debería ser especialista, ¿no? Eh, en definitiva, este es el final. Lo que se espera de los profesionales de cuentas es que seamos publicitarios o publicistas integrales, ¿no? Como les conté que era al principio, cuando no había planeamiento estratégico y cuando no había agencias especializadas. Hoy nos vuelven a pedir lo mismo. O sea, no es que estamos volviendo al pasado, porque volver al pasado querría ser que somos especialistas en cuatro cosas, pero sí que nosotros tenemos que ser integrales, tenemos que poder guiar a las marcas con las que les trabajemos a conseguir los resultados que tienen en este escenario nuevo que es muy complejo. ¿Cómo se es un publicista o un publicitario integral? Es no solamente capacitándome, sino dominando todas estas herramientas comunicacionales que tenemos a disposición, que son un montón, son muy variadas, son muy nuevas, todos los días aprendemos de ellas, aparecen todos los días algo distinto. ¿Alguno de ustedes hizo publicidad en los anteojos ¿cómo se llama? De Meta, por ejemplo? O de, El o- VR. Hicimos, ¿alguien de ustedes ya está haciendo campañas adentro de las herramientas de inteligencia artificial? ¿Están ayudando a las marcas a que aparezcan dentro de ChatGPT o de Claude? O sea, todo eso lo vamos a tener que aprender porque va a pasar. Las marcas nos van a pedir, si yo quiero que cuando alguien escriba cómo hacer tal cosa, la inteligencia artificial hable de mi marca, no hable de la marca de la competencia. Y todo eso lo vamos a tener que aprender. O sea, la tarea nuestra es ser publicitarios integrales, que es súper difícil. Así que un poco eso es lo que tenía para contarles. Gran parte de estos temas lo vamos a ver en detalle en el programa. Ese soy yo, si quieren verlo. Y quedo abierto a preguntas y respuestas si tienen algunas ganas de hacerlas. Si no, Bernie, es todo tuyo. No te escuchamos, Bernie. La Yo- típica. Pasó la pandemia, pasamos, viste, vivimos en Zoom y sigue pasando. Estás en mute, viste, estás muteado. No, decía que siempre se genera un silencio incómodo al inicio, después de cada charla y hay que romper el hielo. Eh, esto ya lo hablamos varias veces, cómo mantenerse al día más allá de la capacitación para ser un publicitario integral? O sea, esto es la práctica, es prueba de error, ¿qué es? Co- Para mí son lo que siempre se pasó con la publicidad, que son las dos cosas, ¿no? Una parte de estudio, que es lo que se indexa, el conocimiento compartido de otras experiencias, etcétera, que lo aprendemos, o que hoy es muy fácil estudiar, eso es la gran ventaja que tenemos. O sea, lo que hace la Miami, no por hablar de vos, pero lo que hace la Miami es parte de eso, es decir, bueno, trato de conseguir profesores, actualizar programas y generar cosas cortas, rápidas que puedan ayudar a la gente a estar capacitada, pero la otra parte es la práctica concreta. Y lo bueno que tiene esto es que estamos todos dispuestos a equivocarnos. O sea, hay una cosa que aprendimos todo lo que trabajamos en publicidad, es que no hay grandes crisis de la publicidad. Grandes crisis no hay. O sea, no hay marcas que se destruyeron porque nos mandamos un moco haciendo un posteo en Facebook. No, no pasa eso. Con lo cual no podemos equivocar. Pero aparte, en este escenario, están todos dispuestos a equivocarse. Los mismos clientes. Cuando vas a un cliente le decís, che, voy a citarme a mí. Vino un cliente y nos dijo, quiero ser muy relevante en TikTok. No tengo ni idea cómo hacerlo. Y nosotros le dijimos, bueno, nosotros más o menos. No es que sabemos mucho TikTok. Vamos a equivocarnos juntos. Y bueno, dale. Y fuimos y nos equivocamos juntos. A veces la pegamos, a veces no la pegamos, vamos aprendiendo. O sea, lo tenemos que hacer. Y el hacerlo para mí, ¿qué es? ¿Hacerlo con un cliente? Puede ser, pero también hacerlo solo. O sea, a mí me llama la atención que haya gente que no curiosee los nuevos medios. No te digo que los uses. O sea, todos sabemos que no queremos entrar a TikTok porque entramos a TikTok y nos quedamos todo el día, ¿no? Pero tenemos que entrar a TikTok. O sea, no podemos entrar. O sea, tenemos que, no sé, de alguna forma hacerlo, pero si no sabemos cómo funciona, LinkedIn, o sea,
si hacemos negocios B2B, podemos no saber cómo funciona LinkedIn y no, tenemos que hacerlo. O sea, de alguna forma tenemos que practicar. Si tenemos clientes que están dispuestos a equivocarse porque saben que estamos aprendiendo, mejor, vamos de la mano con el cliente y vamos aprendiendo juntos y capacitándonos, pero no hay mucha ciencia. Sí hay que estar muy atento y me parece que en lo personal es que tenemos que estar más que nunca dispuestos a soportar las frustraciones, ¿no? Que los publicitarios nos es común, porque la palabra que más escuchamos es no, con lo cual frustrarnos no es algo que nos llame la atención, pero estar preparado, decir, sí, hicimos por ahí, le pusimos mucho énfasis a una campaña con, no sé, con algunos streamers y no pasó nada. Bueno, no decepcionarse, es que hicimos mal y tratemos de aprender para adelante, ¿no? Eso. Genial. Yo tenía otra pregunta, volviendo a cómo iniciaste la charla, a tu carrera. Dice, bueno, empecé de asistente de cuentas, y lo hablábamos la otra vez. ¿Qué pasa ahora? O sea, las cosas que reemplaza el trabajo de la IA. Mucho tiene que ver con cosas que por ahí uno empezaba haciendo. Digamos, ¿cómo se forman las nuevas generaciones? Sí, eso es un gran tema, ¿viste? Porque decís, che, ¿para qué voy a contratar no sé, un creativo junior si me dicen que la inteligencia artificial es mi copiloto? Y me meto con alguien que me contesta todos las preguntas que les hago en cualquier horario y sin quejarse. Eh, mi sensación es que todavía no está pasando. Todavía no hay reemplazo de juniors por máquinas, o robots, o agentes, o lo que queramos llamar la inteligencia artificial, para hacer las tareas. Todavía no, por lo menos no es masivo. Hay casos individuales, pero no a un punto de que ya no incorporamos jóvenes profesionales. Eso todavía no está pasando. Pero podría pasar. Eh, no sé, a mí me parece que la pregunta que vos haces la hicimos en la época de la pandemia. Es, che, ¿cómo hacemos para formar gente en forma remota? Porque antes era muy sencillo, te sentabas al lado y lo hacías. De golpe, durante 2 años no nos vimos las caras, y entraba gente nueva. Y lo resolvimos. O sea, pudimos capacitar gente y formar gente en forma remota y le encontramos la vuelta. Me parece que ahora va a pasar un poco lo mismo. Lo que sí es cierto es que si vos, si tú si vos trabajás en una empresa de comunicaciones de marketing, la agencia, la que quieras, y vos decidís que tu oferta de servicios va a estar robotizada, es decir, yo voy a hacer solamente tareas que no requieren personas, y va a ser más complicado porque te estás teniendo a robotizar. Ahora, si sos una agencia mixta o una agencia que sigue confiando en las personas, y vas a necesitar seguir trayendo gente a trabajar y las formarás de abajo. Me parece que la gran oportunidad que tienen los juniors o la gente que entra a publicidad es que empiecen como prompteadores, ¿no? Que yo, a los mayores de 35 o 40 años le da mucha pereza promptear bien la discusión con una inteligencia artificial larga lleva tiempo y a veces se cansan, por lo menos es lo que yo veo. Entonces, porque así como los trainee de antes eran los que conseguían las pizzas los sábados a la noche, ahora deberían ser los que sepan promptear, ¿no? Es una suposición. Buenísimo. Ahí hay una mano que se levanta, Nul. No, a ese señor yo no le contesto nada. Buenas noches, ¿cómo estás? Para hacerte una consulta, dos Pero principalmente. un joven va. Sí, dale. Sí. La primera es, uno de los nuevos modelos que habla es sobre el tema de los influencers. Sí. Hoy en día, con el tema de la cantidad de influencers que hay, con el tema de la cantidad de marcas que hay trabajando con influencers, ¿no se podría generar el efecto contrario de lo que queremos lograr? Un ejemplo es que se empieza a generar una insensibilidad a lo que es el influencer, porque ya sabemos que el influencer en la historia algo nos va a querer vender. Ujú. Esa es la primera. ¿Y la segunda? ¿O te Esa es pongo- la primera. Y la segunda, a la hora de pautar con lo que es el tema de cuentas, con lo que es el tema de los medios, si bien al principio de la charla se hablaba de que los medios tradicionales, los medios masivos se habían como empezado a desfragmentar con la llegada de Internet. ¿Eso no sería un punto positivo? Ya que con la llegada de los canales de streaming, de los youtubers, se empezó a fragmentar más el público objetivo. Bueno, vamos con la primera, que Sí, era em, los influencers. Los influencers son amplificadores del boca a boca. Ahora, hay distintas formas que pueden amplificar. Una podría ser que sean simplemente medios, con lo cual vos contratás
1000 influencers y lo único que querés es que digan tu marca, para que todas sus audiencias o sus comunidades escuchen tu marca. Entonces es como un medio nada más. No le agregan valor, no cargan a la comunicación que están haciendo de sus propias características, no transfieren características personales a las marcas, no hacen nada. Simplemente dicen, comprate el producto que está bueno, por decirlo en bruto, ¿no? Entonces te funciona bien para lo que es el conocimiento de marca o el awareness. O sea, la marca empieza a ser reconocida gracias a que un montón de personas la nombran y no mucho más que eso. Esa es una forma de usar los influencers y muchas marcas lo usan para eso. Dicen, yo necesito ser conocido, que sepan que existo, entonces le pido a gente que hable de mí y no mucho más. Pero también los influencers pueden ser cargar de contenido a la marca. Entonces ahí las marcas empiezan a elegir influencers con ciertas características. Yo quiero que tal influencer hable de mi marca o esté asociado a mi marca porque tiene ciertas características que a mi marca la van a ayudar. Que son muy parecidos a lo que eran los celebrities, que siguen siendo los celebrities, ¿no? Que contrato a, no sé, a George Clooney para que hable en Nespresso porque quiero que lo que la gente piensa de George Clooney se traslade a la marca Nespresso. Eso sigue pasando con los influencers. Ahora, si vos contratas a un influencer para eso, pero ese influencer un día está con tu marca y mañana con la marca de la competencia y pasado con otra, también va a cargar a tu propia marca de cierta inconsistencia y ahí se te puede volver en contra, ¿no? Pero ahí es porque vos le elegiste a un influencer para que ese influencer haga algo con tu marca, no con, o sea, que le agregue valores o contenidos a la marca. O sea que para mí la selección de influencers tiene que ver con qué espero yo que suceda cuando elijo a los influencers. Ahora, en todos los casos te van a amplificar de boca a boca porque todos tienen comunidad y van a llegar. Entonces, tu marca va a llegar a más gente que si no lo estuviesen. Eso es con lo primero. Con lo segundo, no sé si lo contesté, ahora me decís. Y lo segundo, me parece que eh, lo que permitió es a muchas marcas que no podían hacer comunicación en medios masivos porque no tenían el presupuesto, ahora que está todo más fragmentado, lo pueden hacer, pero generan dos problemas. Las marcas necesitan para llegar a muchas audiencias, ahora muchos medios y muchas plataformas y muchos recursos que antes lo concentraban en dos o tres medios, y a las agencias en ser especialistas en todos esos. Antes las agencias éramos solo profesionales de cuentas, éramos especialistas en dos o tres cosas. Ahora tenemos que ser especialistas en comercial de tele, en spot de radio, en microactivaciones en el punto de venta, en conversaciones en Reddit, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso complejizó la situación. Pero para muchas marcas, de hecho lo vimos todos en la pandemia, la cantidad de marcas que no conocíamos que la descubrimos gracias a este nuevo escenario de comunicación, ¿no? Yo siempre cito el ejemplo que conocí mi marca de bebida tónica favorita era Santa Quina, porque cuando quería hacer un gin tonic en pandemia no había ni Paso de los Toros ni Schweppes, y descubrí Santa Quina y ahora... y eso de Santa Quina se hizo conocida gracias a esto, a las redes sociales y a este nuevo modelo de comunicación. No sé si te respondí bien. Sí, sí, muchísimas gracias. Alejandro. Alejandro, no sé si me estás Sí, yo tengo despidiendo una o estás pregunta. levantando la mano. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Porque claro, o sea, un poco con lo que había estado comentando de que hay que tratar de convivir nosotros como desde el lado de cuentas con estas nuevas cosas que están pues saliendo, entre esas la inteligencia artificial. A mí me pasa mucho de que igual hablo con clientes que ellos mismos también ya lo están utilizando y de hecho, como dices, sí está reemplazando el trabajo de creatividad. O sea, yo le presento de repente algunas ideas que trabaja el equipo creativo y me dice, como que mira, ¿sabes qué? Mejor hagamos algo así, esto es lo que me ha pasado a ChatGPT y me gusta. Y claro, a mí me lo pasa y de hecho también me gusta, pero ahí es como que el tema de no sé muy bien cómo transmitirlo con el equipo para que no se sienta como, oigan chicos, esto cliente le gusta lo que está haciendo ChatGPT y no le gusta lo que está haciendo ustedes, ¿me entiendes? Por ahí creo que eso es lo que En el, me en- mantiene a veces en una, no sé, en una situación difícil. en el programa le dedicamos un tiempo bastante largo a eso, es lo que acabas de preguntar, porque es un tema como bastante crítico. Y lo llevo a términos teóricos. Lo que te está pasando vos en ese caso que acabas de ejemplificar es que el cliente está compitiendo con vos en algo que es tu especialidad. O sea, el cliente, no sé quién es tu cliente, pero vamos a poner que es un director de marketing, debería saber de marketing, de pricing, de logística, de investigación y desarrollo, debería saber mucho de eso. Si sabe mucho de publicidad, ¿para qué te contrata? Si te contrata es porque no sabe tanto de publicidad, con lo cual vos le deberías decir a él, mira, muy lindo lo que hiciste con ChatGPT, pero yo te aseguro que esto es mejor y lo tendrías que demostrar. ¿Cómo haces eso? Bueno, es parte del desafío y lo que se charlamos en el programa, ¿no? Le dedicamos bastante tiempo a eso específicamente. Pero lo cierto es que
Las agencias existimos porque complementamos saberes con el área de marketing. Hay un saber marketinero que está en el anunciante y hay un saber comunicacional que está en nosotros. Si nosotros sabemos menos que el cliente, somos prescindibles y nos va a dejar. O sea, pero de comunicaciones, si nosotros sabemos todo sobre cómo se hace un café de especialidad a un cliente de café, el cliente va a decir, che, pero ¿por qué vos sabés más que yo? O sea, yo no te pago para que sepas más que yo. Eso lo sé yo. Mi especialidad es hacer el café. Vos tenés que saber de cómo comunico el café a mis audiencias. Entonces ahí lo que te pasó es crítico y está sucediendo. Y cada vez más. De hecho, vos conoces que hay muchas empresas que ya dicen, bueno, hay ciertas cosas las que se empieza a hacer in-house. O sea, ¿para qué quiero contratar community managers afuera? Todo el Always On ahora lo quiero hacer yo. Y si encima el Always On te lo hace más eficiente una inteligencia artificial, imagínate. Vos vas a ir a decirle, no, no, yo tengo un diseñador que me hace unos videitos. Y el cliente te va a decir que no. Bueno, pasa eso. Pero si vos no sos, vos, no no, Alejandra, digo, todos los que trabajamos en cuenta, incluyendo las agencias, no sabemos más que el cliente de aquello por el cual el cliente nos contrata, literalmente estamos fritos. O sea, nos van a reemplazar. Y lo cierto es que, como decía yo, mucha de la comunicación que se hace hoy con personas y con agencias que la pueden hacer robots, y ahí nos van a reemplazar. No hay mucha vuelta para darle, qué sé yo. Por ahí una empresa chiquita no, porque no tiene, pero una agencia grande, qué sé yo, una empresa grande con muchos empleados, probablemente ya tenga su área de creación de comunicación in-house a través de agentes de inteligencia artificial. Es muy probable. Gracias, gracias. José Enríquez. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Desde Ecuador, un saludo para todos. ¿Cómo haces con los clientes cuando se están acostumbrando a que la inteligencia artificial tú puedes desarrollar como creativo, como gráfico, como director de arte, videos, fotos, imágenes, más allá del contenido, ¿no? ¿Verdad? Pero se están acostumbrando, por lo menos acá, a que ese trabajo desarrollado en inteligencia artificial debería ser parte del valor del fee o del cuantificable por parte del diseño mensual y es como jodido articularle tanto que sí, si bien es cierto, es parte de los mismos talentos que hay en la agencia, pero requiere un mayor nivel de, a veces, tecnicismo, darle la vuelta, volverlo a revisar, volverlo general, que normalmente esto yo lo pienso como que debería ser un apartado en una especie de presupuesto de producción, más no como parte de un servicio de diseño que es Eh, parte de lo que tú le das como fee a un cliente, ¿no? Eso Exactamente. ya está pasando bastante, es como un caos desde el lado de cuentas, yo soy director de cuentas, explicarle que sí, si bien es cierto, es el mismo gráfico o el mismo creativo o la misma dupla imponeando para escribir bien el prompt y que le salga algo realmente interesante, debería ser un valor en mi cabeza como parte de un valor de producción audiovisual, como no parte del fin. Entonces, ¿cómo te ha llegado a pasar esto de que hay clientes que no lo quieren pagar aparte, sino como que se absorba en el fin? Incluso hasta generarte comerciales o piezas digitales súper interesantes, pero incluso eso te lo quieren colocar como parte del paquete que le das como agencia a un cliente, ¿no? La respuesta es la que vos diste, o sea, definitivamente nosotros tenemos que separar lo que es producción de contenido, de estrategia y de ideas. Tenemos que separarlo, porque la producción se está abaratando violentamente, se está eficientizando a lo pavote, o sea, la verdad que no sé cuánto tiempo va a pasar para que podamos hacer piezas que no se puedan distinguir de las hechas por humanos de altísima calidad en poco tiempo y con presupuestos ínfimos. Entonces, seguir insistiendo en ese camino para las agencias de publicidad es un problema. Entonces, yo creo que tienen que saber que lo van a tener que separar. Una cosa es producción y otra cosa es creación, pensamiento, valor Mm. agregado. La producción se está transformando cada vez más en un commodity y va a ser cada vez más difícil poder sostener, che, eso te lo voy a cobrar mucha plata porque requiere mucho, no sé, valor agregado, talento, esfuerzos de personas, cuando
todos sabemos que no es así. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es separarlo. Decir, bueno, mira, si querés la producción terminada, te lo vamos a hacer de esta forma, tenés otros precios más baratos, paquetes o lo que fuera, pero tenés que ir pensando que vas a hacer eso. Si, no, si te pones rígido, te va a agarrar y te va a decir, ¿sabes qué? Lo hago con otro, porque hay alguien que me lo va a hacer y lo va a hacer bien. Claro. Es una batalla medio perdida ya, ¿no? No tiene mucho sentido. De hecho, Ujú. la producción nunca fue, o históricamente, perdón, no fue central en la oferta de servicios de una agencia. Siempre fue satelital. Se empezó a volver más central, no digo muy central, pero más central cuando aparecieron las redes sociales y nosotros empezamos a incluir en el fee la producción de las piezas que pensábamos. O sea, cuando dijimos, mira, antes te hacemos un posteo y era un dibujito, acá va una foto y acá un coso. Y un día dijimos, bueno, te lo damos terminado y un día ya se lo damos hecho. Y no se lo cobramos, es parte de darle las piezas del Always On o redes sociales, estaba incluido en el fee. Entonces, eso ahí nos generó un problema porque empezamos a regalar la producción. No me quiero detener Correcto. en eso, pero ahora hay que separarlo. Te voy a decir, no, no, si es producción, o hacelo conmigo o con otro, pero a mí me deberías pagar no por la producción, sino por esto. Y si quieres que te haga producción, te pongo un tarifario específico, que es un poco lo que va a suceder. Ok. Gracias. Santi, ¿cómo Sí, andás? Buenas. Bueno, yendo esto a la conclusión de que hoy ya la producción va a ser un commodity de acá a un par de años y que va a ser completamente indistinguible qué es inteligencia artificial y qué no, y por ahí las marcas que se animen o que quieran hacer producciones en la vida real van a ser las que tengan el presupuesto para hacerla. Desde el lado de cuentas y en la parte comercial, ¿hacia dónde crees que va lo no commodity o dónde se puede hacer un upselling en el servicio de agencia? Lo primero es la parte estratégica, claramente. Una cosa que está sucediendo todavía, y ustedes todos la experimentamos, es que todo lo que hacemos con inteligencia artificial tiende al promedio, ¿vieron? O sea, de hecho nosotros en la agencia generalmente usamos a la inteligencia artificial para ver qué ideas nos da y esas ideas de descartarlas, porque suponemos que son las que les aparecen a todas las marcas que hacen lo mismo. No, no para usarlas, sino para descartarlas. Entonces, cuando cualquier marca le quiere hacer estrategia con la inteligencia artificial hoy por hoy, seguramente le haga una estrategia muy linda, va a tener un deck de presentación espectacular con todo, pero va a ser muy parecido al de la competencia. Con lo cual, la estrategia ahí es donde tenés el valor agregado, porque vos lo que quiere cada marca cuando llama a una agencia es, bueno, haceme algo que me diferencie de mi competencia, que yo sea único y que esa unicidad que yo tengo marcaria hace que la gente me prefiera a mí, no a la competencia. Con lo cual, la parte estratégica sigue siendo clave. Y después, en la parte de, vamos a llamar la creatividad en general, que donde la marca quiera dos cosas, diferenciarse creativamente y segundo, que es lo más, para mí más importante, que las marcas cuando quieren conectarse emocionalmente con sus audiencias. Si tu cliente no quiere generar vínculos emocionales, es muy probable que te reemplace, porque la inteligencia artificial todavía no lo puede conseguir eso. Al principio de la charla les dije que Vega Olmos cree que sí, que va a Sí, pasar eso. Veremos. Yo creo que todavía no y que para los clientes eso es importante. Y después, para mí, hay una cosa que sí es muy importante. No sé si le está pasando a ustedes, pero eh, hay como un deseo de los seres humanos de contactarse de con personas. conectar con humanos, totalmente. Pero no en la publicidad. Sí, sí, en la vida real. La otra vez me pasó con una tarjeta de crédito que no tenía bot. Y no tenía que hablar con ningún, no tenía que hacer A1 2. Era simplemente llamé y me atendió una persona. Y todo el tiempo le digo a una persona y colgué y dije, no puedo creer, esto es increíble. O sea, pero me pasó una en 50. Eso que nos pasa, nosotros no tenemos que olvidarnos que somos empresa de servicios, nosotros damos servicios. Con lo cual, para nuestros clientes, cuando hablan con nosotros, hablan con personas. Entonces estamos dispuestos, entendemos, podemos ver sus reacciones, podemos hablar. O sea, eso todavía sigue siendo un valor agregado. Imagínense un cliente cualquiera que dice, bueno, ahora mi agencia es un robot. Y en un momento va a decir, che, ¿dónde hay una persona? ¿Dónde hay alguien con el que puedo hablar? ¿Dónde, no sé, que pase algo? Bueno, no sé cuánto va a durar esto, ¿eh? Ojo, por ahí en 5 años se acaba. Pero hoy tenemos esa ventaja. Y como dije al principio, la primera cosa que se le pide al profesional de cuentas, bueno, en el primer chat que mostré, lo primero es la relación con el cliente. La Eso relación. sigue siendo un valor para nosotros. O sea, el cliente nos ve a nosotros como personas. Por eso en el programa, pues lo vemos, una cosa que yo siempre les digo es, esa relación con el cliente tiene que ser física, real. Tienen que ir a visitar a los clientes, tienen que ir a sus oficinas, tienen que ir a las plantas, tienen que invitarlos, tienen Sí, que sí, tomar. conocer la fábrica. Claro, Y tiene que haber contacto físico. Y ahora me parece que en los próximos 3 o 4 años eso va a ser mucho más notorio. O sea, totalmente.
Por eso pasa no solo a las personas como personas, mucho más a una empresa de servicio. De hecho, siempre hay que recordar eso, los clientes nos contratan a nosotros porque tienen que resolver un tema, pero ese tema, si se resuelve mal, a él, persona, le genera un gran problema. Con lo cual nosotros somos una gran ayuda, no solamente para resolverle lo que tienen que hacer en publicidad, sino para ayudarlos en soportar esa presión que él tiene de su CFO, su dueño de compañía, su accionista, o lo que fuera, ¿no? Y todavía las personas lo podemos hacer bien. O sea, si fuera ChatGPT, por ahí le dice, bueno, no, ¿por qué no te tomas un Alplax esta noche y te vas a dormir? O sea que nosotros no queríamos. Totalmente, totalmente. Y por ahí, en el otro sombrero del rol de cuentas, donde administras recursos internos de la agencia, siendo dueño, no siendo dueño, siendo solamente un cuentas, eh, también, ¿hacia dónde crees que va en los próximos 3, 4 años o el uso de la inteligencia artificial para optimizar procesos, para optimizar esta parte de curaduría o de criterio o de creatividad? ¿O crees que eso es la parte que es irreemplazable, que no se puede escalar mediante tecnología? No, yo creo que para el lado interno vamos a eficientizar algunos procesos. De hecho, cualquier dueño de compañía de publicidad, de hecho, empecé contándolo con las multinacionales, una pyme también lo va a hacer, va a decir, bueno, ¿en qué lugares podemos ser más eficientes gracias a toda la nueva tecnología, ¿no? Seguramente sea, por ejemplo, en lo que está pasando ahora, termina esta reunión, aparece una herramienta de inteligencia artificial que nos hace una minuta de reunión perfecta, nos asigna prioridades, tiempos, recursos, nos dice que tiene que hacer cuál, y eso es una forma de eficientizar. Imagínate eso cada vez que vos tenés que hacer el kickoff de un proyecto, que llamás a, no sé, diseño, estrategia, creatividad, producción, lo metes a todos, contás, y después eso tenés que, bueno, eso te lo va a hacer una herramienta. En ese sentido va a funcionar muy bien. Ahora, gran parte de la tarea de un profesional de cuentas es ser el lubricante de ese equipo que es una agencia de publicidad. Y ese lubricante es lo que nos hace personas, básicamente, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos una ventaja importante. Eh, Podemos hacer que ahora haya sistemas ERP que funcionen perfecto y que nos digan cuántas horas de cada persona hay que alecar a cada proyecto y sabiendo que vamos a tener buenos resultados. Pero después es, che, loco, llegué a mi escritorio y el que estaba al lado se enojó y me trató mal. Bueno, ¿quién es el que hace que todos sonriamos y que tengamos que hagamos las cosas de mejor forma? Es el profesional de cuentas. A veces pasa que no, pero bueno, debería ser tarea nuestra. Parece que ahí esa parte internamente vamos a eficientizarnos. De hecho, los cuentas, yo lo dije hace un rato, nos eficientizamos en el pasado, ¿no? Hicimos un montón de cosas que hacen, que hacen que nuestra tarea sea mucho más eficiente. Pero lo que hace que un equipo funcione coordinadamente, bien, que las cosas salgan, no es Slack ¿cómo se llama? Ni JSON, ni ninguno de esos programas, son personas. Totalmente. Gracias. Santiago, no me querés dar ni voz ni voto. No sé quién me está hablando, perdón. Búscame un poco más, me vas a reconocer. Bueno, mi nombre es Miguel de Ayuta, es un gusto acompañándolo y escuchándolo a Santiago, que es muy práctico, tiene mucho criterio, es un buscador enorme, cosa que necesita un hombre de cuentas. Ser un tipo chusma, lo sintetizo, tiene que estar totalmente lo más posible al día de todo. Y él le pone muchas horas de trabajo. Yo creo que uno de los éxitos, digamos, hacia el futuro es ese. Vos tenés que trabajar mucho más que antes para saber más que antes. Ahora, eh, muchas cosas tienen que ver con el desarrollo de la tecnología. Yo soy un amante de lo humano y yo no pienso como Vega Olmos y pienso así como Santiago. Bueno, a lo mejor él piensa también como yo, ¿no, Santiago? De que el ser humano va a Ahora, seguir viviendo. Fíjense, todo lleva su tiempo y tiene un proceso. Hoy todo es más rápido. Hasta Elon Musk dijo, ¿para qué se van a estar preocupando en pensar qué va a pasar mañana si todo es tan rápido que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana? Entonces digo, mucho de la utilización de la tecnología que viene sola, porque la tecnología se desarrolla hoy prácticamente sola. En todo caso, la que ayuda es a capacitarse a uno y tratar de ser más inteligente de lo que uno a veces puede ser, porque el cerebro todavía no lo utilizamos todo.
Entonces yo creo que ahí está la gran habilidad, no solamente para el hombre de cuentas, sino para toda nuestra actividad de la publicidad. Fíjense en que ahora, en esto de que los clientes pueden hacer todo, a mi criterio, es porque mientras vos sos más mediocre, más intentás hacer vos las cosas. No te das cuenta tampoco hasta dónde llega la mediocridad, pero todo se ve. Hoy la televisión, y te diría que muchas campañas, si ustedes se ponen a analizarlas, son malas, directamente son malas. Pero priva aquello, yo no lo comparto esto, es que hoy podemos probar, total, si nos equivocamos, todo pasa, mañana hacemos otra cosa y sale. Yo soy como los japoneses, hay que hacer las cosas bien desde el principio. Si vos las haces bien desde el principio, vas a tener la capacidad de convencer a un cliente de que estás dándole el mayor beneficio de trabajar con una agencia profesional. Hoy, muchas empresas de nuevo están pidiendo lo que decía recién Santiago. Muchachos, yo no puedo tratar con 5 empresas que me den esto, que me den lo otro, necesito a alguien que me libere la cabeza. Incluso los equipos míos corren grandes riesgos, porque si se equivocan, los rajo. Y paso a ser un tipo que es lapidario con mi propio personal. Con una agencia es distinto, porque la eligen, por eso que decía Santiago recién a alguien que había preguntado, si vos venís a mí para que yo te recomiende algo y después cuando te recomiendo no lo querés hacer, ¿para qué venís a mí? Es una cosa que incomprensible. Pero bueno, ese es el valor que tiene que tener hoy un profesional para trabajar en una agencia de publicidad, para darle esa capacidad de agencia de publicidad a un cliente. Vuelvo. Varios clientes ya están pidiendo, muchachos, no quiero trabajar con 10, quiero volver a trabajar uno. Un planeamiento estratégico, piénsenme en todo, tengo un solo interlocutor, que ese interlocutor se rompa la cabeza para darme la solución a mí. Ahora, para poder hacer eso, más allá del talento, porque el que se va a destacar va a ser siempre el que trabaja y tiene talento, hay que trabajar. La verdad que esta es una época que a lo mejor, el trabajo, digo yo, estudiar, estar constantemente amando lo que uno está haciendo. Este trabajo, el que lo pretende solamente hacer de taquito y ganar plata, muere, No, muere. no le digas eso a todos los chicos que están acá. No, 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 pero tiene que, no, no, lo que tiene que entender eso, y de acuerdo a lo que te están escuchando para saber algo más de nuestra profesión, son que tienen inquietudes. Entonces, esa inquietud ahora hay que ponerle para sobresalir mucho, mucho, mucho amor y mucho tiempo. Si vos no le dedicás a tiempo, te van a pasar por arriba. Porque siempre va a haber alguien que te quiere pasar por arriba. Así que, no sé, perdón mi intervención, pero Gracias. en realidad era para darle a ustedes ese ánimo de que hay que aprender. De cualquier manera hay que aprender. Por eso están todos acá. Eso es un... Exactamente, por lo menos estos que están acá tienen ese interés. Ahora, si dijeron, no, esto es mucho para mí, también les va a clarificar el camino. Pueden trabajar con la IA, es muy divertido, pero a la IA, para desarrollarla, tenés que usar la cabeza. Ahora, sí, como dicen, yo pruebo pedirle a IA para que me dé muestras de creatividad, todas esas las desecho para ver si la puedo superar, ese es un gran desafío. Ahora, si aceptas la primera, porque el cliente de repente te la acepta, porque además es mediocre, y vamos para el cadalso. No hay defensa. Buenísimo. Perdón. Suerte para todos ustedes y que tengan éxito en sus profesiones. Santiago, perdona que me meta y perdón al máster del colegio que está ahí, del school. Gracias, Miguel. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más para pasar, pero comparto lo que dice Miguel. Creo que es un buen signo que ustedes estén acá, aprendiendo, capacitándose, actualizándose. Les doy desde la escuela, creo que una muy buena forma de aprender es enseñar, porque obliga a que uno reflexione sobre lo que hace para explicarlo a otros y se mantenga actualizado. Así que nada, un consejo, si alguna vez tienen la oportunidad de enseñar, dar clase, es buenísimo, muy útil. Y Juan Cruz levantó la mano, no sé si tenía una pregunta o estaba saludando que se iba. Solo una preguntita gordita que como muy convencido en el panel comentaste en el 2017 lo de la IA y me gustaría así en los minutos que pueda
¿Qué fue lo que vos habías visto del 2017 para atrás o desde cuándo viste algo que te sorprendió, digamos, hablando, pueden ser o de herramientas o esto de comerciales, que digo, en el 2017 la IA, ¿desde dónde te llegó a vos eso? En ese momento no se llamaba de tanto inteligencia artificial. Se llamaba, pues, estaba, lo que estaba de moda era el machine learning en 2015, 2014, 2016. Y entonces hubo una agencia que armó en Japón un laburo muy grande ellos decían, con unas máquinas de machine learning y la llenó de guiones de televisión. Miles le dio, montones. Pero tipo, como si fuera, la cargó de eso y entonces después le dio un brief y le pidió que haga un guión. Y sacó un guión. Y después unas personas lo filmaron ese guión, lo produjeron y hicieron después uno hecho por una persona, por un director creativo común, y los dos lo mandaron a testeo, filmados, y el que ganó fue el guión que había hecho esta máquina. Entonces ahí dije, acá hay algo medio raro. O sea, ¿qué es esto? Cuando me enteré de eso, empecé a ver. Entonces me acuerdo que me junté con una empresa de software para preguntarle, che, esto de que me explicaron lo que era Machine Learning y cuando lo entendí, dije, ahí descubrí la inteligencia artificial y dije, bueno, ya está, esto es lo que hacemos nosotros, lo van a hacer. O sea, lo que me disparó un poco fue eso. Pero había mucha gente que estaba en eso, y por eso me junté con un colega, fuimos a ver al organizador del ojo y le dijimos, che, tenemos que hacer un taller porque esto es lo que viene. Tenemos que contárselo todos, hay que contarlo rápidamente porque esto no va a estallar. Y fueron 10 personas nada más. Así que no tuvimos mucho éxito para alentar. De hecho, es muy gracioso. Escribí un artículo muy largo, publicado, y le puse fecha de cuando iba a pasar en ese artículo, en el 2017. Dije, esto va a pasar en tal fecha. Y cuando salió, cuando explotó con ChatGPT de OpenAI, el 3, ¿no? Que fue, ya ni me acuerdo, lo busqué y le había pifiado por un año. Muy bien. Digo, bueno. Pero no había Bueno, que ser ningún genio, quiero decir, había mucha gente que hablaba de eso, viste que no era una novela. Lo que pasa es que la publicidad siempre se pensó a sí misma como una industria creativa, y al pensarse como una industria creativa, no de servicios, sino creativa, o sea, la creatividad para nosotros es un insumo muy importante, pero nosotros brindamos un servicio más integral que solamente creatividad. Como se pensaba en la industria creativa, y siempre el ser humano pensó que la creatividad no iba a podía ser reemplazada con la máquina. Esta industria como que dejó de lado a la inteligencia artificial. Dije, bueno, es algo que no nos va a afectar a nosotros, va a reemplazar a los que hacen cosas que no son creativas. Y lo que yo planteaba es decir, che, ojo, que lo que hacemos en publicidad no necesariamente es creativo. Lo dijo recién Miguel hace un rato, la mayoría de las cosas que haces son bastante flojas. Eh, y eso no requiere mucha creatividad. Es un poco lo que pasa con la música. O sea, todo lo que dicen, o el arte. No. La inteligencia artificial lo va a poder hacer pinturas. Entremos a las casas de los 8.000 millones de habitantes que hay en la Tierra y veamos qué obras de arte tienen colgadas en sus livings. El 99% debe ser unas porquerías, afiches de Paxa enmarcados. O sea, no necesita mucho talento para estar ahí. Hay fábricas. Eso sí. Bueno, no sé quién preguntó lo del artículo. ¿Cómo hago para leerlo? Bueno, está en mi Medium, creo. Hay medium.com, ahí estoy Santiago Olivera. Yo puse un QR, creo que está también ahí. Y si no, Bernie, cuando se inscriba, la persona que preguntó, se lo pasamos. dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, chicos. Espero haber sido útil. Espectacular. Gracias, Santiago. Y bueno, Gracias, Bernie, por la ojalá nos invitación. veamos en el programa. Les mando un Dale. abrazo. Gracias. Chao. Chicos, Nos placer. vemos. Chao, Bye, chao. gracias. Gracias.